Buenos días, mi nombre es Dionis Vallejo, yo soy neuróloga neuromuscular, soy docente de la Universidad de Antioquia, del Departamento de Neurología, y hoy quiero hablarles de una manera práctica y sencilla las cosas que debemos saber sobre la amiloidosis hereditaria por trastirretina. Esta es una actividad, un espacio pensado para todos los que quieran saber de la enfermedad. Eh, Ha sido programado por la Fundación Colombiana para las enfermedades huérfanas y poco frecuentes. Y la idea es que todos los que quieran saber, las familias o las personas que estén afectadas por la amiloidosis hereditaria por trastirretina, puedan resolver un poco sus dudas. Les dejo también mi mail en caso de que posteriormente surjan dudas que quieran resolver y que podamos resolver juntos. Para empezar, vamos a tratar de definir qué es la amiloidosis. La amiloidosis es en general el depósito normal de proteínas mal plegadas. Estas proteínas mal plegadas se llaman amiloides. Hay diferentes tipos de amiloidosis, pero en la amiloidosis hereditaria por trastirretina, la proteína que está mal plegada, se descompone y forma depósitos, es la trastirretina. Estos depósitos van a dañar órganos como nervios y corazón especialmente. Pero, ¿qué es en sí la trastirretina? Ese nombre que nos suena como tan raro es en realidad una proteína que todos tenemos. Esta proteína se produce en el hígado y tiene una función y es servir de transportadora de otras sustancias, de otras hormonas como la hormona tiroidea y la vitamina A. ¿Qué pasa en la amiloidosis por trastirretina? Que esta proteína que normalmente todos tenemos, debido a una alteración genética, una mutación, se empieza a plegar mal, se empieza a descomponer, ella normalmente tiene como 4 componentes, esos componentes se empiezan a descomponer y finalmente terminan en unas fibrillas. Estas se llaman las fibrillas de amiloides, que se van a depositar finalmente en los órganos. Entonces, imagínense que fuera como un camión que va transportando algún contenido y mientras va en su transporte se va desarmando y esos pedacitos que se van desarmando se van acumulando en los órganos. No es una enfermedad nueva, de hecho ya fue descubierta por este doctor, el doctor Corino Andrade, hace muchos años, desde 1939, pero digamos que el fondo de cómo se produce y de las alteraciones genéticas, sí, obviamente son descubrimientos mucho más recientes. Se considera una enfermedad rara, poco frecuente, y tiene una prevalencia que va a ser variable dependiendo de la región geográfica en la que estemos. Hay como unos focos donde hay concentración de más casos, donde tradicionalmente ha habido concentración de más casos, como por ejemplo en Portugal, en Japón, en Australia, en Brasil, en Suecia, en algunos sitios de Estados Unidos, pero en general se considera que probablemente hemos subestimado la prevalencia de esta enfermedad, dado que en los últimos años, cuando tenemos más acceso a herramientas para hacer el diagnóstico, nos hemos dado cuenta que tenemos muchos más casos que probablemente hace unos 10 años o quizás menos, unos 8 o 7 años, muchos casos de enfermedades cardíacas o de polineuropatías se nos pasaban desapercibidos y sin diagnóstico y probablemente correspondían a amiloidosis hereditaria. Como les he venido diciendo, como el nombre lo indica, es una enfermedad hereditaria y las enfermedades hereditarias las clasificamos como dominantes o recesivas en términos generales grandes. Entonces, esta enfermedad se considera una enfermedad autosómica dominante o es una enfermedad autosómica dominante. ¿Qué significa eso? Que con solo un alelo alterado, yo voy a manifestar la enfermedad y se los voy a decir más en otras palabras, digamos, más claras para que lo comprendamos un poquito más fácil. Supongamos que a todos nos viene una receta para preparar algún alimento en especial y esa receta nos viene de nuestros padres. La receta tiene una hoja y otra hoja, ¿sí? Si hay una hoja mala en las enfermedades autosómicas dominantes, eso es suficiente para que yo no pueda preparar el plato, ¿sí? Entonces, eso sería suficiente para que
yo tuviera la enfermedad. Sin embargo, es una enfermedad que tiene una penetrancia y una expresividad variable. Y estos conceptos son muy importantes en genética. Entonces volvemos al ejemplo de la receta y es como, eh, digamos, a mí me vino la receta con una hoja mala que no puedo ver bien, pero yo logro preparar el alimento y sale todo normal, se ve todo normal. Eso es una penetrancia variable. O sea, en algunos casos, a pesar de que yo tenga la mutación, no voy a manifestar la enfermedad. Y expresividad puede ser que a mí me vino la receta alterada con una hojita mala y a mi hermano le vino la receta también con una hojita mala, pero él logra sacar un plato y yo logro sacar un plato diferente, ¿sí? Entonces, la expresividad es que a pesar de que varias personas puedan tener la misma mutación, por ejemplo, en la misma familia, no todos van a tener las mismas manifestaciones o la misma gravedad de una enfermedad. Entonces, esta enfermedad tiene una herencia autosómica dominante, pero es muy importante tener en cuenta que tiene una penetrancia y una expresividad variable. Y yo sé que esto es quiero como que de acá tengamos muy claro este concepto, porque cuando hablamos de enfermedades genéticas, para nuestras familias, si yo recibo un diagnóstico de una enfermedad genética y luego sé que mis familiares pudieran también tener la misma enfermedad, a todos se nos puede volver más o menos un mundo y nos llenamos a veces de miedos porque no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, en esta enfermedad es muy importante que si recibimos ese diagnóstico, nos asesoremos de personas que de verdad nos puedan explicar y de pronto no de información que veamos por ahí o de cómo le fue a aquel o qué le pasó a fulanito, porque no a todos, no en todos va a ser igual. ¿Y eso de qué depende? Pues de muchos otros factores. Por ejemplo, en ciertas poblaciones del mundo que se consideran áreas endémicas, que eran estas que hablábamos, que había, por ejemplo, un foco en Portugal, pues la enfermedad se va a manifestar de una manera diferente a cómo se manifiesta, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Va a tener unas variaciones. Entonces, puede ser que el ambiente tenga que ver, puede ser que nuestras otras condiciones genéticas, nuestro estilo de vida, puede ser que algunos tengamos unos genes que modifican cómo se expresa la enfermedad. Entonces, este mensaje me parece a mí fundamental. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, primero que todo, esto es una enfermedad sistémica, o sea, que afecta muchos órganos. Esas fibrillas de amiloides se van a ir depositando por muchas partes de nuestro cuerpo. Además, es una enfermedad progresiva que puede ser muy discapacitante y que si no se diagnostica a tiempo, en muchos casos llega a ser fatal, ¿sí? Y va a afectar preferencialmente unos órganos, que son el sistema nervioso periférico y el corazón. Tiene una predilección por estos dos sitios, ese depósito de amiloide. Y los síntomas van a depender especialmente de esos órganos afectados. Entonces, por ejemplo, en el sistema nervioso periférico, yo voy a tener lo que se llama neuropatía. Cuando a mí se me afectan los nervios, tengo una neuropatía. Inicialmente, esa neuropatía puede ser más de las fibras que son más delgaditas. Las fibras más delgaditas de los nervios se encargan de las funciones de el dolor, de las funciones autonómicas, esas funciones que son como automáticas, la sudoración, la función gastrointestinal, la función de la vejiga, del corazón, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial. Entonces, todas esas cosas que yo no controlo voluntariamente, lo hace mi sistema nervioso a través del sistema nervioso autónomo. Aparte de eso, pues los nervios ya más gruesos se encargan de la fuerza, de llevar otra información también de la sensibilidad, un poquito de una sensibilidad que tiene que ver más con cómo reconozco yo cómo está mi cuerpo en el espacio, por ejemplo. Entonces, inicialmente, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que tengo los nervios afectados? Pues porque tengo dolor, porque tengo disminución de la fuerza o porque tengo problemas con estas funciones autonómicas. Entonces, porque tengo, por ejemplo, diarrea, pérdida de peso, sensación de que me lleno muy fácilmente, pérdida de la sudoración,
mareo importantísimo con los cambios de posición, porque no regulo bien mi presión arterial, problemas con la orina. Todo esto me va a hablar de que hay una alteración en el sistema nervioso. Pero también puedo tener manifestaciones derivadas de la afección cardíaca. ¿Y esas cómo van a ser? Pues voy a tener de pronto dificultad respiratoria cuando hago actividad, me canso fácilmente, me agoto, me siento alcanzado, en la noche no voy a ser capaz de dormir bien si estoy acostado planito, entonces voy a tener que empezar a usar varias almohadas para poder descansar, se me van a hinchar los pies, estas van a ser como manifestaciones, voy a tener también taquicardia, ¿sí? O síncopes porque tengo alteraciones en el ritmo de mi corazón. Aparte de estas, que son como las manifestaciones más frecuentes, pues hay otras que son un poco más raras. Los amiloides también se pueden depositar en el riñón, directamente en el sistema gastrointestinal también. Puedo tener depósito de amiloide en el vítreo, entonces puedo tener problemas visuales por opacidades vítreas, aunque también pudiera tener problemas visuales porque mi sistema nervioso autónomo no funciona bien. Ese sistema nervioso autónomo se encarga de contraer las pupilas cuando yo estoy con estímulo luminoso, entonces también puede empezar a ser muy molesto la luz, por ejemplo. Y una manifestación frecuente es el túnel del carpo. El túnel del carpo es una manifestación, es una condición que es muy frecuente en la población general, sobre todo en las personas que realizamos o realizan muchos trabajos manuales, ¿cierto? Como las tareas de la casa, por ejemplo, o que tejemos, o nos dedicamos a confecciones. Bueno, todo esto es frecuente que cause el síndrome del túnel del carpo, que es un atrapamiento del nervio mediano que va por esta zona. Y en la amiloidosis, esto también es muy frecuente y ocurre a pesar de que no tenga este antecedente de este tipo de actividades. Entonces ocurre tempranamente, generalmente bilateral. Los síntomas casi siempre van a ser como esta sensación de que las manos fastidian y que yo tengo que hacer esto, sobre todo en la noche, para descansar. A veces puede, en forma muy rara, haber otras, a encontrarse otras manifestaciones como en el sistema nervioso central, pero esto es mucho menos común. Por todo esto que les digo, miren que tiene manifestaciones en muchos sitios, a veces pueden ser sutiles, entonces empieza a ser un reto diagnóstico, especialmente si los médicos no están familiarizados con ella, como pasa con muchas enfermedades raras. Entonces, la idea siempre, y también el objetivo de este tipo de actividades, es hacer más visibles estas enfermedades para que el personal de salud también se empape y se entere de ellas y pueda pensarlas o tenerlas presentes y pueda sospecharlas. Sin embargo, también es un reto porque no siempre se dan todas las manifestaciones así como se las cuento. O sea, a veces son más sutiles, a veces no siempre hay todos estos síntomas autonómicos que les digo del mareo, la diarrea, las alteraciones urinarias. Entonces, empieza a ser un poquito más confuso. Y también es difícil porque lo que les explicaba antes de la expresividad variable, entonces, como no todos progresan de la misma manera, puede llegar a ser confuso para la persona que está atendiendo, para el médico que está atendiendo a un paciente que posiblemente esté consultando por síntomas derivados de la amiloidosis. Bueno, ¿cómo la diagnosticamos? La prueba reina para diagnosticarla va a ser el estudio molecular. Sin embargo, hay muchos otros exámenes que pueden hacerse antes, cuando todavía no se está pensando como en amiloidosis, porque un paciente puede consultar, o una persona puede consultar por síntomas de polineuropatía y pues yo voy a hacer estudios que buscan ampliar o orientar o confirmar si alguien tiene una polineuropatía. O puedo, puedo consultar por síntomas de falla cardíaca y pues voy a tener exámenes que van a profundizar, a estudiar mi falla cardíaca. Y en esos exámenes puedo encontrar también datos sugestivos de que las alteraciones que hay allí puedan ser secundarias a amiloidosis.
Aparte de eso, cuando yo tengo una amiloidosis y mi compromiso es en ese momento solamente cardíaco, pues voy a necesitar otros estudios para estar vigilando que no tenga, que no aparezca compromiso en otros órganos, como por ejemplo los nervios periféricos, y al contrario, si yo lo que tengo es una polineuropatía, pues probablemente mis médicos me van a estar haciendo estudios cardíacos para tratar de identificar a tiempo cuando hay una alteración del corazón. Entonces, el diagnóstico como tal definitivo va a ser con un estudio genético, pero antes de eso y después de eso, probablemente necesite muchas de estas otras ayudas que les muestro en esta diapositiva, por ejemplo, la gamografía cardíaca, el electrocardiograma, la ecocardiografía, la resonancia cardíaca, la electromiografía, el QST, que es un examen que se hace para evaluar más específicamente la función sensitiva y definir si esos nervios delgaditos que se encargan de esas funciones están alterados. La biopsia de piel también, porque me permite ver si hay depósitos ahí de amiloide y evaluar si las fibras pequeñitas de los nervios están disminuidas en mi dermis. Y aparte de eso, los estudios de función autonómica. Entonces puede ser que me hagan test de sudoración o que me hagan test de cómo varía mi frecuencia, mi presión arterial y mi frecuencia cardíaca con los cambios de posición o en el día y en la noche, por ejemplo. ¿Cuál sería el tratamiento? Entonces, en los últimos años, el tratamiento de esta enfermedad ha cambiado muchísimo. Primero, porque se han desarrollado medicamentos que son específicos para modificar la evolución de la enfermedad. Entonces, no es lo mismo hace 15 años que hace 10 años que ahora. Ahora tenemos muchas herramientas. Y esto también es muy importante porque es, 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 es por esto que hay que estudiar a las personas que están cerca de alguien que recibe el diagnóstico de amiloidosis, porque el momento en que se instaure el tratamiento va a ser determinante en cómo evoluciona la enfermedad y cómo evoluciona la vida de esta persona. Entonces, la idea es que cuando hay una persona afectada, se estudie a su familia, porque el tratamiento iniciado a tiempo puede cambiar toda la historia, ¿sí? Entonces, tenemos que hay como dos pilares básicos en el tratamiento de la amiloidosis. Uno, las terapias modificadoras de la enfermedad, que son estos medicamentos nuevos que han venido apareciendo en los últimos años, y otro es el tratamiento de los síntomas derivados de la enfermedad, que sigue siendo muy importante, ¿sí? Y determinante. Y ese tratamiento sintomático y también de las terapias modificadoras va a necesitar la participación de un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario siempre debe tener un médico líder, un médico con el que ustedes hagan una empatía y una conexión fuerte, y obviamente muchas personas que están alrededor que se necesitan, porque saben que no todos los médicos vamos a saber a profundidad todas las ramas. Entonces, si yo tengo una enfermedad que me puede producir un problema cardíaco, pues probablemente va a necesitar un cardiólogo, va a necesitar un neurólogo por el problema de los nervios periféricos, en algún momento puedo necesitar un nefrólogo, siempre, casi siempre voy a necesitar un fisiatra y la ayuda de muchas personas que trabajan a nuestro lado cada día, o sea, que pueden ser o enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, que son muy importantes, porque si no trabajamos juntos, si no estamos de la mano de ellas, probablemente no vamos a hacer mucho. Hablando un poquito de los tratamientos modificadores de la enfermedad, hay varios, ¿sí? Hay unos que lo que hacen es estabilizar esa trastirretina que ya se ha mal plegado y se ha separado, ¿sí? Entonces va a estabilizar y van a actuar a este nivel. Ahí tenemos tafamidis, acoramidis. La verdad es que cada vez vienen más y más tratamientos nuevos y digamos que a futuro vamos a tener muchas más opciones y posibilidades en muchos más sitios de esta cadena de la trastirretina. Y tenemos estos que se llaman los silenciadores, que actúan más a nivel más molecular
digamos, evitando que se produzca esa trastirretina que está mutada. Ahí tenemos varios, como por ejemplo el inotersen, el patisiran, el butisiran, y seguramente vienen también más. Cada uno va a tener unas indicaciones de acuerdo al compromiso predominante. O sea, algunos van a ser más útiles si lo que más tengo yo es un problema en mi corazón, y otros probablemente más útiles si el predominio es, es más notorio en los nervios periféricos. Y lo otro, aparte del equipo multidisciplinario, de todas estas personas que nos van a ayudar a sobrellevar la enfermedad y las complicaciones derivadas de la misma, como el dolor, bueno, el impacto psicológico también de cuando recibimos la noticia de una enfermedad que es genética y que es hereditaria, es el apoyo de la familia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la familia está, además del afecto, va a estar pendiente de nosotros, va a ser nuestra red de nuestros medicamentos, de nuestras citas médicas, y siempre es mucho mejor sacar las cosas y tener alguien al lado o tener muchos al lado que estar solo afrontando una condición como esta. No solamente en amiloidosis, pues también aplica para muchas otras condiciones o para todas las condiciones. Cuando les hablaba aquí del tratamiento sintomático, algo muy importante que no les mencioné cuando les hablé de los médicos que intervienen en el manejo es el médico de dolor, ¿sí? El especialista en dolor, y es porque el dolor puede ser una de las cosas más discapacitantes en los pacientes con neuropatía, amiloidosis. Entonces, es alguien también central en el manejo. Y lo otro es el genetista. El genetista para hacer esa asesoría familiar, ¿sí? Que no sea que lo que nos dijeron por ahí, sino que sea un especialista de verdad el que nos explique, porque tanto los hijos como los hermanos pueden ser portadores. Y lo que les decía ahorita, el seguimiento es importante porque uno sabe, o sea, si ya sé que tengo esta mutación, pues puede ser que en mí no vaya a ocasionar nada porque la penetrancia es variable, la expresividad es variable, pero si empiezan síntomas y yo me doy cuenta a tiempo, puedo hacer algo. Que esto, no sé, en el pasado era diferente. Si yo me doy cuenta que tengo una mutación, pero pues ya empieza la enfermedad, o sea, ¿qué cambia? Muchas personas pensarían así, ¿qué cambia? Si igual si esto me empieza a manifestarse, si esto empieza a manifestarse, no hay nada que hacer. Ahora sí, y si lo diagnosticamos a tiempo, decimos ya empezaron síntomas, podemos hacer algo a tiempo para mantener una buena calidad de vida a futuro. Entonces, mi principal mensaje es este, que un diagnóstico temprano puede cambiar la historia, que ahora hay ciencia, tratamiento, acompañamiento, y que busquen una persona de confianza, siempre un médico de confianza, porque en realidad con un buen equipo juntos podemos enfrentar esta condición. Bueno, muchísimas gracias.